Ok, ¿podemos empezar entonces? Bien, bienvenido a todos los amigos y amigas del país y de América Latina y de otros países que han concurrido a este interesante curso de compromiso cardiovascular en COVID-19. Y en esta quinta y última sesión vamos a tratar un tema que es de sumo interés, que en el contexto de la pandemia por COVID-19 enfrentamos desafíos importantes con pacientes que se presentan con sintomatología sugerente de un síndrome coronario agudo. Veremos 3 casos clínicos que ejemplifican esta situación y que nuestros panelistas comentarán después de cada uno de estos casos. Se presentará una breve puesta al día del tema y al final nuestros panelistas abordarán las consultas de la audiencia. Quiero señalarles que las preguntas tienen que dirigirse a través, digamos, de la símbolo que hay al medio de la pantalla abajo, que dice Q y A, ¿verdad? Preguntas y respuestas, y a través solamente de este símbolo ustedes pueden hacer las preguntas y los comentarios que ustedes quieran hacer de otra naturaleza, los pueden hacer a través del chat sobre la sesión misma u otras. Entonces, para ocupar bien el tiempo de todos nuestros amigos y amigas, vamos a presentar, digamos, a nuestros panelistas. Voy a presentarlos ahí con una lámina, vamos a ver si me la pueden colocar. A ver si está apareciendo en pantalla, sí. Bueno, tenemos, digamos, como panelistas, digamos, a distinguidos colegas, cardiólogos, intervencionistas, expertos en todos estos temas que vamos a tratar hoy día. Está el doctor Ángel Puentes Rico, quien es cardiólogo intervencional y el presidente del departamento de hemodinamia de la Sociedad de Cardiología Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, hemodinamista del Hospital San Juan de Dios, la Clínica Dávila, con mucha experiencia en este tema, lo mismo que el doctor Manuel Méndez Láser, quien es cardiólogo también intervencional, jefe de cardiología de la Clínica BUPA, y también se desempeña en el Instituto Nacional del Tórax de la ciudad de Santiago de Chile. Nos acompaña el doctor Patricio Maragaño Lizama, quien también es cardiólogo intervencional, fue presidente también del Departamento de Hemodinamia de la Sociedad de Cardiología y es jefe de hemodinamia del Hospital de Talca. Así que ellos van a ser quienes van a comentar los casos y van a hacer un comentario después, digamos, con las preguntas que ustedes realicen al final, digamos, de la sesión. Así que, hecho esto, quiero presentarle a la doctora Paula Cataldo. Es un gran placer para nosotros como sociedad presentar a una cardióloga joven que está iniciando sus pasos en la hemodinamia y que tiene un gran futuro por delante, y ella nos va a presentar los casos clínicos, así que va a ser todo muy, muy interesante. Les pido que pongan mucha atención a cada uno de los casos, porque cada uno de ellos representa situaciones que nos dan desafíos cuando enfrentamos a los pacientes. Así que presentada a la doctora Paula Cataldo, posbecada del Hospital del Salvador y actualmente Instituto Nacional del Tórax, en formación como cardióloga intervencional. Vemos que cada vez más mujeres, afortunadamente, se integran también a la cardiología y a la cardiología intervencional, lo que es muy positivo. Así que, doctora Cataldo, a ver si podemos partir entonces con los casos clínicos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación de la Sociedad Chilena de Cardiología, en especial del Departamento de Hemodinamia, a participar en este último webinar de compromiso cardiovascular en COVID. Yo soy Paula Cataldo, como bien dijo el doctor, soy residente de cardiología intervencional en el Instituto Nacional del Tórax por la Universidad de Chile en mi primer año de formación. Yo lo que vamos a hablar es un tema que es síndrome coronario agudo, que en realidad es un tema que se ha repetido últimamente en hartos webinars, pero la idea de ahora es dar una forma diferente de evaluarlo y de presentarlo. Para eso vamos a ver 3 casos clínicos que son sacados de la vida real y que entregan diferentes aprendizajes con respecto a lo que estamos viviendo en la cardiología intervencional y en los pabellones y en los laboratorios de hemodinamia actualmente en nuestro país.
El primer caso clínico es un hombre de 33 años, obeso, que ingresa a un hospital periférico sin servicio de hemodinamia por una insuficiencia respiratoria aguda. Este es el electrocardiograma de ingreso, que como pueden ver es un paciente con una bradicardia sinusal, con complejos normales, un perro normal. A su mano izquierda pueden ver una tabla con los exámenes de laboratorio de ingreso, donde en realidad el paciente solamente tenía una leucocitosis con una linfopenia. Desde el punto de vista de los biomarcadores cardíacos normales, unos gases arteriales con una hipoxemia, una PAFI 110, un dímero D elevado y una ferritina elevada, con una PCR COVID positiva. El paciente evoluciona finalmente, obviamente, con una neumonía grave por COVID. Se intenta optimizar el manejo ventilatorio con una cánula de alto flujo, pero con muy mala evolución, por lo tanto se decide que el paciente se intube y se conecta a un ventilador mecánico. Los colegas de ese momento, cuando intuban al paciente, evalúan en el monitor que el paciente evoluciona con una bradicardia extrema hasta 35 latidos por minuto, por lo tanto deciden administrar una ampolla de atropina y realizar un electrocardiograma. Como pueden ver el electrocardiograma de este paciente en ventilación mecánica, tenemos un paciente con un ritmo sinusal, con un supradesnivel del ST en toda la pared lateral alta y con una imagen en espejo tanto a pared inferior como septal. Por lo tanto, acá a nuestros panelistas, la duda es, ¿qué conducta tomamos? ¿Trombolisis o una PCI primaria en un hospital que no tenemos hemodinamia en ese mismo lugar? Hola, Un comentario, sí, doctor Ángel Puente, que modera el panel. buenas noches a todos. También muy agradecido por la invitación a participar en este webinar y aquí estamos viendo el primer caso clínico muy interesante y quiero hacerle una pregunta a los panelistas porque desde el inicio de la pandemia se planteó, de acuerdo a la evidencia en otros países, China, Europa, tratar de modificar las estrategias en los pabellones de hemodinamia. Y en este caso clínico en específico, quiero preguntarle a Manuel Méndez primero y después al doctor Maragaño, ¿cuál es la opinión por cuál se hubieran decidido trasladarlo a un centro de angioplastía primaria, paciente grave en ventilación mecánica, o realizar trombolisis como primera instancia en ese centro? Manuel. Hola Ángel, buenas noches a todos. En tiempos no COVID parecía bien simple la respuesta y como cardiólogo de intervención estamos más convencidos que el resto de que la angioplastía primaria es el tratamiento de los síndromes coronarios con supranivel del ST y antes posible mejor. En este caso específico, si el traslado hubiese sido pronto y si hubiese sido en los tiempos habituales, yo habría preferido, a pesar de lo grave que estaba, trasladarlo y hacerle angioplastía o hacer coronariografía y angioplastía si procedía en forma inmediata. Más que la trombolisis en sí, pero de nuevo, teniendo en mente los criterios habituales de traslado a pacientes con supranivel del ST, o sea, tratar de no pasar desde el momento del diagnóstico al del balón los 120 minutos, o sea, dos horas. O sea, tú te inclinarías en tiempos normales por una angioplastía primaria. Yo sí, yo me habría inclinado por angioplastía primaria sabiendo todo lo que significaba un paciente con COVID demostrado, con una neumonía grave, con el riesgo de que implica a los operadores también. Pero de nuevo creo que habría sido mi postura frente a un paciente joven con supranivel del ST. Creo que por dos cosas. La primera es porque los resultados de la angioplastía son mejores, suponiendo que había una oclusión de una arteria. Y lo segundo, porque el diagnóstico es preciso. O sea, si tenemos una arteria ocluida en el territorio que estamos o suponemos culpable, no quedan muchas hipótesis por delante. Pero de nuevo, creo que para haber considerado el traslado al paciente hay que tener claro que el tiempo del traslado y el tiempo al balón debe ser idealmente menor de 90 minutos, pero es aceptable hasta 120 minutos. Perfecto. Patricio Maragaño, ¿qué opinas? Hola Ángel, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, Manuel lo dijo todo. Yo creo que la palabra clave es el tiempo en que el paciente estaría en el centro. Ahora, en la primera etapa de la pandemia, nosotros estábamos preparados para decir trombolisis en todos estos enfermos, la verdad, por el riesgo que significa para nosotros como equipo. Pero con el tiempo, en la medida que ha avanzado la pandemia y que nosotros ya estamos más protegidos, actualmente deberíamos propender a trasladar a estos pacientes. En mi región, de 1 millón de habitantes, donde existe un solo angiógrafo, esto está muy bien normado y los médicos nos llaman a nosotros, a un hemodinamista que toma la decisión en conjunto con el médico tratante. Y probablemente en este caso, dependiendo del hospital, los tenemos ya sectorizados y bien marcados. Si fuera un hospital que está a más de 100 kilómetros de nuestro hospital, ni siquiera nos llaman ya una vez que están trombolizando al paciente, no, la conducta ya está preestablecida. Así es que si uno tuviera que decidir, probablemente por cosas logísticas, en este caso lo mejor para el enfermo habría sido trombolizarlo como primera conducta, creo yo. Porque es imposible o es muy poco probable que en el tiempo en que ocurrió esto se podría haber trasladado rápidamente un enfermo, aunque estuviera en Santiago, en la misma ciudad. En mi región, ni una posibilidad, digamos, de pretender que un paciente esté antes de 90 minutos en un centro que está distante a nuestro centro. Eso. Perfecto. Bueno, también recordar que la trombolisis y la angioplastía primaria en las primeras 2 horas el resultado es muy parecido. Siempre que se haga con trombolíticos, los trombolíticos actuales como tenecteplase, etcétera. Así que yo pienso que cualquiera de las dos, siempre y cuando en la angioplastía primaria se cumpliera el tiempo y como dijo el doctor Maragaño, pero cualquiera de las dos opciones hubiera sido válida. Así que continuemos, Pablo, a ver qué decidieron en este paciente. Bueno, recordar también que este caso fue en la pandemia inicial, así que efectivamente la decisión médica fue la trombolisis con tenecteplasia de 45 miligramos y como podemos ver en el electrocardiograma ya hay ritmo de reperfusión. En el electrocardiograma a los 90 minutos, recordemos que el paciente está intubado, por lo tanto hablar de criterios de trombolisis efectiva, la angina ya no podía ser un factor, pero por lo menos con respecto a la reducción del ST tuvo una reducción de más de un 50% y hizo curva enzimática. Se realizó un ecocardiograma transtorácico que evaluaba una fe de un 50% con alteraciones segmentarias en la pared lateral. Así que eso solicitó una coreografía diagnóstica a las 24 horas. El paciente llegó a nuestro pabellón intubado, sedado, con DBA en bajas dosis. Y podemos ver en la imagen la coreografía diagnóstica, donde tanto la arteria coronaria derecha como la arteria coronaria izquierda eran arterias lisas, sin ningún tipo de lesión evidente al ojo del operador. Dado lo anterior, y como teníamos un paciente que clínicamente, electrocardiográficamente y del punto de vista de la reperfusión había presentado un infarto típico electrocardiográficamente hablando, se decidió hacer imagen intravascular, la cual, como pueden ver tanto al ramo intermedio como a la diagonal, una imagen intravascular con una arteria sana, sin ningún tipo de accidente de placa sugerente de un infarto tipo 1. Bueno, el paciente evoluciona de forma estable, asintomático, se extubó sin ningún inconveniente, se mantuvo en la unidad de intermedios y se realizó un ecocardiograma a los 7 días posterior a nuestro estudio coronario, donde ya la función sistólica estaba conservada en un 61%, las alteraciones segmentarias que previamente habíamos descrito ya no se encontraba, no tenía reflujos valvulares y tenía un ventrículo derecho completamente normal. Se dio completar el estudio con una resonancia nuclear magnética, dado que el paciente ya estaba estable y había salido de la etapa del COVID inicial grave, la cual era una resonancia nuclear magnética normal. El paciente evolucionó asintomático, se entregó el alta después del mes de hospitalización en el hospital que ya habíamos comentado y está pendiente el control ambulatorio. Ahora para pasar al caso número 2. Espérate, Pablita, espérate, porque quiero hacerle, quiero escuchar la opinión de los expertos acá con el doctor Méndez y el doctor Maragaño en relación a este caso, porque hay un punto que puede ser un poco controversial y quiero saber su opinión.
Es cierto que en tiempos normales, un paciente con infarto con supra, que uno tromboliza y que cumple criterios de reperfusión, como es este caso, las guías dicen que uno debe estudiarlo en las próximas 24 horas, ¿no? En tiempos normales. En tiempo COVID, este paciente joven, con un infarto de pared lateral, ¿están de acuerdo en estudiarlo en 24 horas? ¿Hubieran esperado? ¿Cuál es la opinión, Manuel? Y después el Pato. Yo acá tengo intereses involucrados en el... no, yo estoy en principio muy de acuerdo. Si bien después de estudios como el Transfer-AMI, el Safer-AMI, quedamos todos de acuerdo que independiente de los criterios exitosos de reperfusión era mejor esos pacientes estudiarlos lo antes posible. También estoy muy de acuerdo con el doctor Puente de que específicamente en este caso un paciente que ya había presentado criterios de reperfusión electrocardiográfica por ritmo y por ST, probablemente la indicación de estudio invasivo se podría haber diferido muchas semanas, digamos. ¿No? Sí, incluso se podría haber obviado si uno se alinea con la cardiología un poquito más conservadora. Sin embargo, yo creo que aquí fuimos víctimas del COVID en otros aspectos también. Y uno de ellos es que esta es una generación de intensivistas y cardiólogos que no han trombolizado y que probablemente estas son las primeras trombolisis que hacen. Estaban todos sumamente incómodos con no tener diagnóstico anatómico del paciente. Y la verdad es que nos encontramos literalmente con el paciente en el laboratorio un día jueves en la tarde, sin haber conversado mucho más, siguiendo los criterios habituales que usamos en otras ocasiones que hemos tenido que trombolizar, porque, por ejemplo, estamos con los equipos abajo, digamos, estamos sin angiógrafos por las razones que sean. Así que no hubo, honestamente, en este paciente en específico, no hubo una discusión muy clínica después de la trombolisis. Pero ya que el paciente había sido trasladado, lo teníamos en el laboratorio, procedimos a inyectar las coronarias y a ver qué es lo que hay ahí. ¿Qué opina el doctor Maragaño? No, yo no lo habría estudiado al enfermo. Yo lo asimilo a un paciente intubado con una neumonía grave. Yo habría esperado la evolución del cuadro de base. Yo creo que el infarto aquí fue un epifenómeno, o esto es una embolía que ya pasó, o es un infarto tipo 2, y una persona joven, así es que no espero yo encontrar mucha enfermedad aterosclerótica en este paciente. Además, el electro era de un infarto circunscrito al territorio de la circunfleja, y la verdad que yo habría esperado que la gente de intensivo nos hubiera demostrado que el paciente estaba evolucionando bien de la enfermedad grave que atentaba más contra su sobrevida, que era la neumonía, para verlo sometido a otra noxa, que es el uso de contraste, el traslado, considerando que implicó también en este caso el riesgo para la gente que lo tuvo que trasladar, etc. Yo entiendo las razones de Manuel y a nosotros nos pasa muchas veces esto, pero analizándolo teóricamente y sin querer ser general después de la batalla, yo creo que si Manuel hubiera tenido el tiempo de analizar la situación y no encontrarse con el enfermo ahí en hemodinamia, probablemente habría estado de acuerdo conmigo en que no era el mejor momento para estudiar. No parecía necesario correr con él a hacer una coronariografía, no cambió mucho como finalmente se demostró el pronóstico. Estoy casi absolutamente de acuerdo contigo, salvo en que me cuesta pensar en el infarto tipo 2 con supra de nivel tan localizado. El resto, absolutamente de acuerdo. ¿Alguna opinión, Manuel, respecto a la terapia fármaco-invasiva en este paciente? Sí, a ver, yo creo que a estas alturas del siglo, y yo creo que afortunadamente lo entendimos así en Chile, trombolizar con derivados del TPA, sea TPA, TNK o el que quieran, claramente los resultados son infinitamente mejores, sobre todo en pacientes que tienen poco riesgo hemorrágico, como habría sido el caso de este paciente. Intentar mantener programas de trombolisis con quinasa parece bien poco honesto, la verdad, a estas alturas del siglo.
creo que por lo que cuenta Pato, por ejemplo, que es un programa que él presentó ya hace muchas veces, esto de asumir que a veces los tiempos de traslado son imposibles de cumplir, por tanto la trombolisis es una muy buena alternativa, es lo que debiéramos hacer. Eso también hay mucha evidencia para eso, no solamente en la práctica, sino que hay estudios como el STREAM, por ejemplo, donde los pacientes tuvieron resultados muy alentadores, estudiándose precozmente después de trombolisis. Si se comparaban con centros que tenían la cardiología invasiva en el mismo centro. Así que no, yo creo que se hizo lo que había que hacer si uno sospecha que hay una arteria ocluida y el paciente no tiene disponibilidad rápido de un centro de angioplastia primaria. Perfecto. Pato, ¿alguna opinión diferente, Manuel, respecto a la terapia fármaco-invasiva? Yo sí tengo una opinión, porque hemos tenido nosotros problemas con el clopidogrel. Si nosotros pudiéramos contar en los hospitales públicos con ticagrelor, creo yo que sería un aporte fundamental, porque muchas veces estos pacientes en quienes el diagnóstico es un poco raro o errático, muchas veces nos olvidamos de la importancia de la doble antiagregación plaquetaria. Y cuando tenemos que administrarle el clopidogrel al paciente, muchas veces nos han llegado pacientes intubados y que, bueno, con las sondas nasogástricas les cuesta pensar en que un medicamento oral se lo tengan que administrar. Y perdemos mucho tiempo y tenemos que acordarnos que el clopidogrel recién inicia su acción después de 2 horas administrado. Entonces, sí, yo creo que es importante que los auditores tengan conciencia de que lo que se administra al lado de la terapia tiene que ser administrada completa. Y en estos casos en particular de COVID, que el paciente llegue bien doble anteagregado al laboratorio de hemodinamia, especialmente cuando van a una angioplastia primaria, me refiero, es súper importante. Y si no, contar con ticagrelor, que su efecto es mucho más rápido. Sería ideal poder contar con ese tipo. Nosotros no tenemos en el hospital en este momento. Lo ideal sería tener cangrelor, ¿no es cierto? Tener tener endovenoso el ticagrelor sería mejor que el Plavix o el clopidogrel, ¿no es cierto? Y cangrelor sería lo ideal. Ángel, hay un par de preguntas que no sé si yo creo que vale la pena contestarlas o tratar de intentar contestarlas ahora. No sé si hay respuesta absoluta porque son muy atingentes lo que estamos conversando. ¿Te parece? Sí, yo aquí tengo hay preguntas por el chat y preguntas por lo ideal sería que las hiciera por preguntas y respuestas. Es que sí, que estoy viendo preguntas y respuestas. Acá el doctor Walter Dalén se pregunta por qué no fue Angiotac. La verdad que sí, puede ser una alternativa siempre que los Angiotac multicorte que contamos en Chile son hasta 128 cortes, no tenemos ninguno de 126, eso significa que el control de frecuencia tiene que ser bastante bueno. Es medio difícil controlar la frecuencia de estos pacientes. Para tener imágenes que puedan ser suficientemente analizables. Eso es la primera cosa. Así que sí, podría ser una alternativa probablemente con tecnología un poquito mejor. Hay una pregunta del doctor Francisco Ayala que yo creo que ya la contestamos. La contestaron, sí. Sí, y sí, un comentario del doctor Alcaíno que dice que el clopidogrel molido es mejor. De hecho, masticarlo está súper demostrado que es mejor que lo mastiquen y se lo traigan y no darlo molido que las pastillas enteras. Eso hay un estudio holandés muy bonito al respecto. Hay una pregunta también si creen que existió alguna relación entre el uso de atropina con la aparición de supradesnivel del ST o de infarto. ¿Qué respuesta tuvo la atropina, ¿no?, en la aparición del supradesnivel? ¿Qué respuesta puede haber tenido? Horacio Fuente pregunta. No tengo respuesta yo. No sé si... No, si hubiese un paciente en el que le encontramos después que hubiera hecho taquicardia refleja y lo hubiéramos encontrado enfermedad coronaria y hubiera estado convencido de que era un infarto tipo 2, yo creo, te habría dicho así, que tuvo un rol, pero la verdad que no sé, no tengo respuesta. Va de la mano un poco hay una doctora que pregunta por el porcentaje de pacientes que hacen bradicardia, que es bien importante.
la verdad que la causa de la bradicardia tampoco está muy definida y va desde que pueden haber disautonomías asociadas por alteración de los receptores del virus en sí, pasando por miocarditis, por afección trombótica, microtrombótica de arterial. La verdad que tampoco tengo una respuesta muy convincente para eso. Bien, pues. Bueno, yo creo que está muy entretenida la discusión, pero debemos continuar. Vamos, Pablo, con el caso número 2, por favor. Caso número 2. Es una mujer de 79 años que no tenía ningún antecedente mórbio conocido y que consulta en el servicio de urgencia del Hospital Salvador por un dolor torácico de 2 días de evolución, opresivo y radiado. Este es el electrocardiograma de ingreso de la paciente y es presentada a nuestro servicio de hemodinamia como un infarto coronario sin supranivel del ST, pero como podemos ver, el paciente tiene una alteración del ST a nivel anteroseptal que podría corresponder a un infarto de pared posterior únicamente. No estaban las derivadas posteriores, pero lógicamente, como se sospechó, la paciente ingresó de forma de urgencia a nuestro pabellón de hemodinamia. Y como podemos ver, en la angiografía, a mano izquierda, tenemos la arteria coronaria derecha, que en realidad se veían irregularidades, pero en el cateterismo izquierdo vemos que teníamos una oclusión de la arteria circunfleja, que era la culpable de nuestro infarto posterior. Finalmente se realizó una angioplastía de la arteria circunfleja, con éxito, recobrando un flujo TIMI-3 en la última imagen. Finalmente, para finalizar el procedimiento, se realizó una ventriculografía, que como ustedes pueden ver, en la ventriculografía vemos una insuficiencia mitral severa, que llena toda la aurícula y se ven incluso las venas pulmonares. Por lo tanto, estamos frente a un síndrome coronario agudo con elevación del ST de pared posterior, con una oclusión de la arteria circunfleja que fue revascularizada, una insuficiencia mitral severa con un edema pulmonar agudo. Por lo tanto, se decidió un apoyo con balón de contrapulsación intraaórtico y se instaló un catéter de Song-Ganz y se solicitó al equipo de cirugía que se hiciera cargo de la paciente y finalmente la paciente fue sometida a un reemplazo valvular mitral de urgencia. No sé si quieren hacer algún comentario. A ver, bueno, este caso es un caso interesante que se presenta en edema pulmonar agudo con un electro que sugiere un cuadro coronario agudo, al cual se le realiza una angioplastía, una arteria circunfleja, y que posteriormente se demuestra que aparece una complicación mecánica, ¿no? Que es la insuficiencia mitral. Patricio y Manuel, ¿han visto el aumento de complicaciones mecánicas en los casos que han hecho en sus respectivos laboratorios en época de pandemia? ¿O es algo esto casual? Yo creo que habría que tener mucha evidencia, pero nosotros en Talca hemos tenido seguidilla de CIB. Yo creo que van a aumentar, o sea, cuando se analice post la estadística, porque los pacientes están consultando más tarde, se están demorando más en llegar a los hospitales y están siendo reperfundidos de peor forma a como era en la época prepandemia. No, los tiempos son más largos, los tiempos puerta aguja, puerta balón, como se llamen, son más largos, y eso obviamente va a redundar en un aumento de la tasa de complicaciones. Así que no es nada extraño esto que hemos visto nosotros en una observación mínima, pero como nunca hemos tenido complicaciones mecánicas en nuestro hospital en los últimos 3 meses. Varias CIB, insuficiencias mitrales, ¿no es cierto? Y los reportes hablan también de aumento de las muertes súbitas prehospitalarias, como consecuencia de la demora en los pacientes en consultar por dolor al pecho, por miedo de llegar al hospital y contagiarse. Sin lugar a dudas, yo creo que las apreciaciones personales siempre se quedan cortas, pero
Yo creo que todos los laboratorios de Chile hemos tenido pacientes con complicaciones mecánicas muy frecuentemente. Y lo segundo es que llegan con la complicación de la calle, cosa que no era, ya había dejado de ser habitual. Nosotros las complicaciones mecánicas que estábamos viendo eran pacientes que estaban en su tercer día posinfarto y que hacían CIV o se perforaban o rompían la válvula, pero tener pacientes que llegan con la complicación mecánica puesta, yo creo que ha sido de estos últimos 3 meses y son de las probablemente uno tiene que remontarse a la era pre-GES, pre-auge, para tener el número de complicaciones mecánicas que teníamos, que hemos tenido en los últimos 3 meses. Los que nos están escuchando de otros países fue la garantía que aseguró reperfusión en los infartos en Chile, que ya tiene casi una década o más, si me quedo corto a lo mejor. Y probablemente los que ya tenemos más años veíamos complicaciones mecánicas que llegaban de la calle en esos años, pero en el último tiempo no, y claramente esto va a aumentar. Sí, bueno, nosotros en el laboratorio nuestro hemos visto un aumento, como dice el doctor Margaño, no lo tenemos estadísticamente, tenemos que analizarlo una vez que pase la pandemia, pero realmente ha habido un mayor número de complicaciones mecánicas. Y yo pienso que puede ser multifactorial. Los pacientes consultan tarde, los tiempos puerta agudo, puerta balón son más largos, así que yo creo que eso es una realidad que estamos viviendo. Yo creo que vamos a tener que corregirlo. Hay una pregunta interesante, Paula, que quería hacerte porque hay una pregunta acá que hace Milton Alcaíno, en el cual, si es que se sabe, qué es lo que había en la válvula mitral. ¿Tenemos algo más al respecto de esta paciente en Sí, tenía puntual? ruptura de P2, P3. O sea, había una ruptura de velo. Y había ruptura de velo. No Ya, tengo la foto, hubiese sido bonito, pero había ruptura de velo. perfecto. En ese mismo sentido, el doctor Arrondo Pilar. pregunta si no habría sido mejor no terminar con estenes angioplastía en espera Claro. de la cirugía. Es una súper pregunta y yo creo que todos los quienes hacemos intervenciones es la misma pregunta que nos hacemos mientras estamos en proceso. Yo creo que honestamente no tengo la respuesta, yo creo que depende, muchas veces uno abre el vaso con un balón y queda con una angioplastía con un muy buen flujo y se puede quedar bastante tranquilo con el resultado de la angioplastía, que no va a volver a cerrar el vaso mientras se monta el pabellón o se termina de hacer el diagnóstico. La mayoría de estos pacientes no tenemos el diagnóstico completo, no tenemos el diagnóstico exacto de la mecánica de la válvula, si es por disfunción, si es porque la válvula está rota. Yo soy de la opinión que la angioplastía tiene que quedar buena, y si requiere una stent para que quede buena, hay que terminar la angioplastía y después de eso veremos qué hay que hacer, pero estoy de acuerdo que, y lo he hecho personalmente, terminar las angioplastías con un balón esperando el diagnóstico preciso o la intervención quirúrgica si se requiere. Yo pienso que lo más probable es que en esta paciente no se pensó en una complicación mecánica, se pensó que en la angioplastía primaria se hizo y al parecer la ventrículo se hizo posterior, como dicen las opiniones de expertos actualmente, que uno debiera hacer ventrículografía a todo paciente que lleva el pabellón de hemodinamia. Fue eso lo que pasó, Paula, ¿no? Sí, efectivamente la ventriculografía fue posterior y ahí fue donde se tomó la decisión de llamar al equipo de cardiología y apoyar al paciente con balón intraórtico más un Swan Ganz. Sí, Preguntan si era reparable la válvula mitral. Ahí es un poco Sí. tirado a los cirujanos, yo creo que es muy difícil. A lo mejor si ellos hubieran pensado que la podían reparar, la hubieran reparado, pero yo creo que decidieron mejor cambiarla porque al parecer no era reparable, ¿no? No. Ángel, Sí, Pato. sí, yo creo que en esto también tiene que ver un poco la pandemia, porque nosotros en hemodinamia, y les debe pasar a todos ustedes, todo el mundo que hace hemodinamia, recibimos al paciente y lo vemos ya tapado entero, con la zona de la arteria radial despejada como para puncionar. O sea, olvídense que vamos a ocultar a ese enfermo, hacerle una anamnesis muy detallada, solo pregunta de, oye, ¿qué tiene el paciente a la enfermera en ese minuto? Esa es la realidad de lo que pasa en el laboratorio de hemodinamia. Y más todavía en este tiempo de pandemia, que uno tiene que ponerse 3 mascarillas, que el antiparra, etc. Entonces,
Esto viene porque, lo recuerdo porque el último paciente que mandamos a cirugía por una CIB, también se le hizo angioplastía antes y la coronariografía fue posterior y ahí se vio la CIB. Y la CIB sí que es fácil de escuchar si es que el clínico, y ahí, ¿no es cierto?, devuelvo esta misión a los médicos que hacen urgencias. Tenemos que examinar bien a los enfermos porque es distinto si este paciente hubiera entrado al laboratorio de hemodinamia con el diagnóstico clínico del soplo de la insuficiencia mitral. Y yo estoy seguro, Paula, que tú si ocultaste a este paciente, no sé si te tocó, que tenía un soplo clásico de insuficiencia mitral, no sé. Yo me imagino que lo debe haber tenido. Si el clínico hubiera examinado a este enfermo de manera detallada, ¿no es cierto? Y nos dice, mire, el paciente yo le encuentro un soplo, nosotros habríamos entrado al laboratorio con un pigtail o le habríamos hecho un ecocardio antes pero si no tenemos ecocardio, partimos con una ventriculografía. Y si uno parte con una ventriculografía y encuentras una insuficiencia mitral severa, probablemente en el laboratorio nosotros igual hubiéramos abierto la circunfleja, y como dice Manuel, uno no va a dejar una arteria abierta así como así nomás, pero el plan habría cambiado probablemente, y yo creo que si hay algo que cambiar es que tenemos que examinar bien a los enfermos en la urgencia cuando los presentamos al laboratorio de hemodinamia. Porque no esperen que en hemodinamia nosotros vamos a hacer semiología, nosotros vamos a hacer una coronariografía nomás, nada más. Gracias. Una pregunta aquí interesante que hace Luis Medina, dice, dentro de la experiencia del grupo, ¿se ha visto dilataciones aneurismáticas coronarias como en el Kawasaki-like visto en niños? ¿Alguna experiencia, algún caso que hayan tenido? Niño. Y nosotros, no sé si Carlos quiere contestar. La verdad que yo en la clínica tuvimos un caso de un lactante que hizo un Kawasaki Like, que no lo vimos directamente nosotros. Pero no, yo no tengo ninguna experiencia y por lo mismo no hemos tenido pacientes con la sospecha de aneurisma recientemente adquirido, digamos, porque además esto se desarrolla en semanas, o lo pensamos que en semanas, pues no sabemos bien. No me ha tocado. Sí, en el webinar, hubo un webinar hace poco con Carolina del Norte, desde la Xochicar, que la doctora presentó un caso con unas dilataciones aneurismáticas, un caso de un hombre joven, que también se le hizo la pregunta. Se le hizo la pregunta en qué tiempo ella pensaba que se podían formar estos aneurismas. Y dijo lo mismo que estamos diciendo nosotros, no tenemos respuesta. No está la respuesta para eso. Lo que se ve en los niños es un poco más tardío del cuadro agudo, pero en los adultos todavía no tenemos una respuesta clara y no sabemos si algunos casos puedan presentarse con aneurismas, ¿no? Bueno, en honor del tiempo, Pablita, sigamos. Vamos al caso clínico número 3. Caso clínico número 3. Hombre de 54 años, hipertenso, muy tabáquico, un IPA de 45, y que inicia con un dolor torácico opresivo a las 8 a.m. Consulta en un sapo en Peñalolén a las 11:15, se toma un electro a las 11:30, donde podemos ver un electrocardiograma con un ritmo sinusal y con una lesión con un supranivel del ST en la pared inferior y anteroseptal, con una imagen en espejo en pared lateral alta. El paciente se presentó a nuestro servicio de hemodinamia, siendo aceptado, donde podemos ver a mano izquierda, la primera imagen, una coronaria derecha con una lesión filiforme, y en el cateterismo izquierdo podemos ver también a nivel del tronco y la descendente anterior también una reducción de su calibre. ¿Pero cómo? Lógicamente nosotros estamos acostumbrados de que si vemos una lesión coronaria tiene que ver con el electrocardiograma por las paredes afectadas. Entonces se realizó una ventriculografía, que podemos ver que la ventriculografía tiene reducción de su función sistólica con alteraciones tanto en la pared inferior como también anterior. Finalmente se decide hacer una aortografía, donde, como ustedes pueden ver, en el seno coronario derecho tiene un hematoma, que es donde se extendía la lesión filiforme de la arteria coronaria derecha.
se decidió realizar un angiotac de urgencia, donde podemos ver un hematoma aórtico con una tipo A, y que, eh, dejando la imagen un poco más específica para que podamos entender el electrocardiograma, tenía un hematoma que se expandía a nivel de la arteria coronaria derecha y por eso teníamos el supradesnivel del ST en par inferior, y que después también tenemos el tronco coronario izquierdo ocluido con la DA ocluida por el mismo hematoma y por eso también veíamos la lesión en la pared anteroseptal. Finalmente el paciente se realizó una cirugía de urgencia con un reemplazo de la raíz aórtica con un tubo de Dacron, más un monopuente con una safena invertida a la coronaria derecha. El paciente evolucionó con un síndrome medular, está actualmente con una paraplegia flácida de extremidades inferiores y hospitalizado hasta el día de hoy en nuestro instituto. Por lo tanto, la idea de este seminario que vamos a comenzar es mantengamos la calma y manejemos el control del daño con todos los pacientes que estamos teniendo actualmente. No sé si quieren Paulita, comentar el último caso o damos inicio a la sesión. espérate un poquito, Paulita. Respecto a este caso, un caso también interesante, un hombre relativamente joven que se presenta con un cuadro de dolor torácico y un electro sugerente de un infarto con supraesnivel del ST. Y que bueno, en el diagnóstico intraprocedimiento aparece un hematoma aórtico, una disección aórtica. Nosotros en nuestro centro, y después quiero preguntarle a los panelistas si realmente ellos lo han visto así, hemos visto el fin de semana pasado llegaron 3 disecciones aórticas tipo A, de urgencia, los 3 operados, uno fallecido. ¿Piensan ustedes que esto tiene alguna relación con el COVID o esto es pura casualidad? Manuel, Sí, la verdad te voy a contestar eso con otra anécdota. Me llegó la semana pasada al box de la consulta una señora que, que ya fue al cardiólogo porque ella hipertensa, pensaba que esto era del corazón, que me dice, doctor, me canso mucho. 120 TSH tenía. La señora no había ido al doctor en los últimos 6 meses, ella se sintiendo mal hace 3, pero cuando ya se sintió mal en serio fue en marzo y apareció esto y no fue a control. Lo que tenía era un hipotiroidismo sin tratamiento. De esos que uno veía cuando yo estaba en primer año de medicina, digamos, no hace muchos años atrás. Y yo creo que sí, yo creo que esto, la falta de control, probablemente hay pacientes que han abandonado tratamiento y que no han vuelto a por sus remedios, por susto a contagiarse. Probablemente tenga mucho que ver en esto. Y además hay cierto, que no es el caso que presentó Paula, pero además hay cierto retraso en la atención, no quiero decir en el diagnóstico, porque en algún momento estuvimos solo pensando en COVID, entonces si alguien no tenía fiebre, tos y disnea, la verdad que no tenía muchas posibilidades de atención. Así que me parece que este es un subproducto o una externalidad, como dicen los economistas, negativa de la pandemia, que estamos viendo enfermedades crónicas que probablemente van a empezar a llegar descompensadas ahora, cuando ya la carga de virus haya bajado. Patricio Maragaño, ¿alguna opinión? Solo comentar que hoy felicitar a quienes trataron a este paciente porque si bien es cierto tiene una complicación, pero está vivo. Y felicitarlos porque le dieron mucho valor al electrocardiograma. Yo creo que el electrocardiograma, independiente de todas las nuevas tecnologías, en general no miente. Así como el examen físico. Entonces, examinemos a los pacientes, miremos bien los electros, aprendamos electrocardiografía y así estoy seguro que nuestros tratamientos van a funcionar mejor. El médico, los operadores vieron ese electro y la coronariografía evidentemente no explicaba, ¿no es cierto?, una cosa muy rara, que hayan 2 arterias, o sea, cómo ganarte la lotería 2 veces. Entonces, en este caso sí que habría sido fatal hacerle una angioplastía, ¿no es cierto? Meterse a la derecha y ponerle un stent largo ahí, habría sido terrible. Habríamos estado comentando otra cosa, ¿no es cierto?, en este momento, a lo mejor la autopsia de este enfermo. Así que, nada, felicitar nomás a los que trataron a este paciente
es difícil, la hemodinamia es difícil, pero es mucho más difícil detenerse de la inercia de tender a hacer cosas nomás por hacerlas. Y parar y pensar de repente es muy útil para el manejo adecuado de muchos de los pacientes. Así que, nada, felicitaciones. Paola, ¿puedes poner el electro de nuevo, por favor? Para reforzar lo que dice el Pato, y hay un comentario en el chat que Sí. a quienes nos llaman a las 3 de la mañana a veces nos enerva un poco. Eh, eh, este es un electro especialmente raro porque tiene dos territorios que son que no debieran, si uno piensa que esto es una DA larga que da la vuelta, debería tener compromiso de anterior extenso y no lo tiene compromiso anterior nomás. Por tanto, es un electro que nos tiene que hacer pensar un poco y afortunadamente el operador, que en esta ocasión no tengo nada que ver yo ahí, pensó de entrada que hay una cosa rara antes de hacer las inyecciones. Hay alguien que hace un comentario que dice no tenía supra en ABR. El supra en ABR, cuando se interpreta como lesión de tres vasos o tronco, es en infra del nivel generalizado con supra del nivel del ST en ABR, no en supra del nivel de otras arterias, ¿de acuerdo? Por lo demás tiene una sensibilidad que es regular para mala, y no es diagnóstico de ninguna cosa si no se acompaña el cuadro clínico adecuado y el resto del electrocardiograma. Yo creo que Ángel y Bato van a estar de acuerdo con nosotros cuando alguien consulta por cefalea, le hacen un electro y nos llaman porque tiene supra del nivel en ABR con cefalea. Los infartos son con clínica de infarto y electro de infarto, no lo uno o lo otro necesariamente. Sí, muy buen comentario, Manuel. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que este electro es un poco raro, porque son dos arterias, son dos territorios que hacen pensar en dos arterias diferentes. Yo creo que ahí el hemodinamista, y quiero sumarme a las felicitaciones del Pato porque fueron bien cautos y bueno, dieron con el diagnóstico que fue lo que conllevó el tratamiento. Bueno, en aras del tiempo, Pablita, podemos seguir con la presentación. Problema. Después al final podemos hacer también algunas aclaraciones, algunas preguntas interesantes que están haciendo, ¿no? Ya. Bueno, desde que se diagnosticó el primer caso sospechoso el 8 de diciembre, lógicamente ha avanzado esta pandemia de forma nunca pensada por nosotros, hasta el 3 de marzo, que fue nuestro primer caso. Y como podemos ver, en realidad la literatura, tanto médica como no médica, ha evolucionado de forma importante y en el caso de nosotros en hemodinamia, en cardiología intervencional, también se ha ido modificando dependiendo de cómo estamos viendo al coronavirus en el mundo. Debemos recordar que ya llevamos más de 18 millones de casos con más de 700.000 muertes y que lamentablemente el coronavirus no solamente es un virus respiratorio, sino que también, ya como hemos hablado antiguamente en los otros webinars, afecta al corazón, generando miocarditis, injuria miocárdica, tromboembolismo, diferentes tipos de arritmias, y lo que nos compete el día de hoy, el síndrome coronario agudo. Con respecto a los mecanismos de la fisiopatología del COVID y por qué pudiese generar un síndrome coronario agudo, es múltiple. Primero, es una infección que genera inflamación, esto también se ha visto en la influenza, generando rupturas de placas. Se ha visto también que genera una trombosis sistémica, generando también embolías coronarias, y además de eso, generar mucho estrés con microtrombosis, generando también espasmos y trastornos microvasculares en la circulación. Y bueno, lógicamente el IAM tipo 2 por la demanda que puede tener el paciente. Con respecto a la epidemiología, cuando uno evalúa cómo son los infartos o cómo es la cardiopatía coronaria en los pacientes con COVID, se ha visto que está presente entre un 4.2 a un 25%, pero si uno evoluciona y evalúa la mayor gravedad de los pacientes, uno ve que hay mayor porcentaje de cardiopatía coronaria e infarto en los pacientes ingresados a unidades de mayor complejidad. Si uno habla de lesión miocárdica en COVID, que está evaluado generalmente por la elevación de la troponina ultrasensible, podemos ver que también evoluciona en un 7 a un 28% de los casos. Pero es muy raro, porque finalmente los que estamos en cardiología y también obviamente en pabellón de hemodinamia decimos, ¿pero cómo? Siendo que ha disminuido en un 40 o un 50% la hospitalización por infarto agudo miocárdico desde que empezó la pandemia. Entonces nuestras interrogantes como cardiología intervencional es,
en realidad nuestros pacientes en Chile se están infartando menos y en el mundo se están infartando menos, o nuestros pacientes están consultando menos, o tenemos tanta sobrecarga asistencial, hay un colapso sanitario tan elevado que estamos subdiagnosticando a nuestros pacientes y por lo tanto no los estamos tratando. Bueno, con respecto a esto hay varias respuestas que pueden explicar una misma causa y que finalmente hay aplazamiento de procedimiento y reducción de las angioplastías primarias. Esta es una publicación del JAC que salió este año, donde evaluaron 9 hospitales que tienen un alto volumen en Estados Unidos de angioplastía primaria, determinados por ellos como más de 100 casos de angioplastía por año, donde evaluaron en esta época COVID versus la época no COVID que vivían previamente, y vieron que hubo una reducción de un 38% de las angioplastías primarias en relación a años anteriores. Así también fue la Sociedad Europea, específicamente los españoles, que reportaron lo mismo, evaluaron 73 hospitales que están incluidos en el registro del código de infarto, donde vieron que, bastante similar a lo que vieron en Estados Unidos, hubo una reducción de un 40% en los pacientes con síndrome coronario agudo y elevación del ST. Y es también como llevarlo un poco más a nuestra práctica, la pandemia en los datos de nosotros en Chile, que hay alrededor de 14 centros que dieron información y que también muchísimo más elevaba el porcentaje que lo que demuestran los estadounidenses y los europeos, que llegamos a más de un 50% de la reducción de nuestros pabellones. Ahora, además de que tenemos menor consulta, y lo que hemos visto tanto en Latinoamérica como en Europa y en Estados Unidos, también los pacientes están consultando de forma tardía y estamos viendo aumento de las complicaciones. ¿Y por qué? Tenemos múltiples causas en realidad. Primero debemos recordar que hubo una suspensión de todos los pacientes electivos inicialmente cuando la pandemia inició. Hay un retardo en el sistema de traslado, tanto por el conseguir ambulancia, la mayoría de las ambulancias por Santiago y por el resto de las regiones están en traslados de los pacientes COVID a los lugares donde hay finalmente un espacio en una UCI. Hay un colapso en los servicios de atención de emergencia. Está la recomendación de quédate en casa. El miedo al contagio de los pacientes, por lo tanto, les da miedo acudir por un dolor torácico porque tienen miedo al contagio. Y además de eso, hay una adecuación de las instalaciones con una reducción de las camas coronarias, con una conversión de todos los lugares. Por ejemplo, en el Instituto Nacional del Tórax, de 16 camas de intensivo pasamos a 4. Entonces, lógicamente, hay una adecuación de las instalaciones que va en detrimento de los pacientes con cardiopatía coronaria. Por lo tanto, estamos viendo pacientes con presentaciones en forma tardía, infartos mucho más evolucionados, complicaciones mecánicas y eléctricas que no veíamos tan frecuente antiguamente, y aumento de la muerte súbita, que de hecho existe hasta un 800% del aumento de la muerte súbita en Estados Unidos. Esta es una carta al editor de Circulation que hicieron los chinos, donde en realidad ellos evaluaron una ciudad con bajo número de casos en Hong Kong, que eran 1085 casos, con una letalidad solamente reportada en 4 fallecidos, pero lo interesante es que ellos vieron de que la mediana de minutos para tratar un infarto había aumentado a 318 minutos versus en tiempo no pandemia era de 82 minutos. Y bueno, en Chile, que en realidad son nuestros mismos números, el DAYS lo que dice efectivamente, que pudieron ver en las noticias, sí, aumentamos muchísimo la mortalidad en comparación al resto de los años desde que llegó el coronavirus a Chile, pero no olvidemos, y cuando uno analiza por el sistema circulatorio, los pacientes tienen exactamente la misma mortalidad que antiguamente, por lo tanto, la cardiopatía coronaria sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en nuestro país. Ahora, con respecto al diagnóstico, que uno pudiese tener algún tipo de duda, la cardiopatía coronaria aguda, tanto en COVID como no en COVID, sigue siendo exactamente la misma. O sea, es un paciente con síntomas de isquemia que tiene cambios electrocardiográficos y tiene elevación de la troponina. Con respecto a las manifestaciones clínicas, nunca se ha visto de que las manifestaciones clínicas en un COVID versus un no COVID sean muy diferentes, por lo tanto, se desconoce la prevalencia de cuál es la clínica en estos pacientes, pero no debiese distar mucho de los pacientes no COVID. Con respecto a en qué cosas nos vamos a apoyar, tanto el electrocardiograma como los biomarcadores, como las imágenes, para iniciar el electrocardiograma, que esto también ha ido cambiando un poco la forma en que uno lo evalúa, porque inicialmente lo que se recomendaba era que a estos pacientes no se les tomara electrocardiograma, solamente se viera un monitoreo por telemetría de algunas derivaciones, pero
esto igual ha ido cambiando un poco. No existe un reporte de cuáles son los alteraciones electrocardiográficas en estos pacientes, pero sí se sabe que estos pacientes tienen más arritmias, se pueden infartar más. Por lo tanto, yo creo que es de norma que todo paciente que ingrese a un hospital que tenga coronavirus debe tener un electrocardiograma de ingreso. Con respecto a los biomarcadores, que eso también se estuvo hablando en el seminario anterior, en realidad también no es dudoso, pero los pacientes con coronavirus tienden a tener troponinas positivas, y los que tienen mayor elevación de troponinas tienen peor pronóstico. Ahora, la elevación de troponina ultrasensible finalmente es un examen muy sensible, poco específico, o sea, nos habla que hay una injuria miocárdica, pero no específicamente nos va a decir si el paciente tiene un infarto o no. Y con respecto a las imágenes, podemos echarle mano a la radiografía de tórax y el ecocardiograma transtorácico, que en realidad yo creo que uno tiene que evaluarlo dependiendo de caso a caso. Y primero decir, ¿va a cambiar mi conducta médica? Y dos, ¿me va a orientar a tomar mejores decisiones? Obviamente el ecocardiograma nos apoya porque uno puede evaluar la función sistólica, si existen o no alteraciones segmentáneas, en el caso de las complicaciones mecánicas, si existen o no complicaciones mecánicas, y en el caso de las cavidades derechas, no olvidar que existe mayor TP en estos pacientes, por lo tanto nos ayuda a determinar si existe o no sobrecarga de presión. Con respecto a los factores pronósticos, se sabe que estos pacientes que tienen cardiopatía coronaria, que son hipertensos, que son diabéticos y que son obesos, tienen mayor mortalidad en relación a los pacientes que son más sanos y que no tienen estas comorbilidades. Y es así como también tenemos que recordar que Chile es, según la OECD, el segundo país más gordo del mundo, y además de eso tenemos una tasa de hipertensión arterial que llega a un 30%, con una tasa de diabetes que llega a un 25%. Por lo tanto, para nosotros en Chile, en realidad el coronavirus es un perfecto enemigo. Ahora, ¿por qué también queríamos empezar el seminario con los casos clínicos? Porque debemos pensar de que hay diagnósticos diferenciales en estos pacientes. No todo es infarto, no todo es COVID. Debemos descartar siempre el tromboembolismo pulmonar, la enfermedad con miocardiopatía por estrés, que también hablaron en el seminario anterior, y la enfermedad aórtica aguda. Ahora, nuestros escenarios clínicos son muchos, pero la terapia farmacológica inicial es una sola. La anticoagulación es de regla en estos pacientes, tanto con heparina no fraccionada como de bajo peso molecular, que en realidad depende más de la función renal que tenga el paciente. No hay ningún paper ni ninguna claridad de que que tenga mejor resultado una heparina que la otra. La doble antiagregación, que es la aspirina y el clopidogrel, que es lo que más tenemos a manos, debe ser en todos los pacientes, a menos que tenga una contraindicación, y es por eso que les dejo el high bleeding risk, que en realidad es el riesgo de evaluar pacientes sangrados, porque tenemos pacientes que de repente son más comórbidos, tienen mayor edad, por lo tanto tienen mayor riesgo de sangrado. Ahora, después de que iniciamos la doble antiagregación, evaluar si el paciente requiere o no una doble antiagregación, y en caso que la requiera, cuánto tiempo de prolongación tenemos que dejar esta doble antiagregación. Y estatinas en altas dosis a todos los pacientes. Ahora, con respecto al paciente y su manejo, ¿tiene nuestro paciente una enfermedad crítica, como el caso número 1, como una insuficiencia respiratoria por COVID, que lo convierte en un candidato menos ideal para una perfusión mecánica? Y la otra pregunta que nos hacemos desde el inicio de la pandemia, ¿debemos utilizar la terapia fibrinolítica de manera más liberal que antiguamente? Bueno, inicialmente todo esto inició pensando en que si el paciente tenía un infarto con supra, si era COVID positivo o COVID negativo. Y acá podemos tener un mismo escenario, diferentes recomendaciones. En el caso del paciente COVID negativo, ustedes pueden ver primero las recomendaciones de la Sociedad Americana, que en realidad dicen que la angioplastía primaria sí seguirá siendo el tratamiento estándar en los pacientes con infarto con supra. En el caso de los europeos, redefine un poco las indicaciones, pero recomienda no demorar el procedimiento de forma urgente, pero equilibrar el riesgo también del contagio a los pacientes y al personal. En cambio, los chinos maximiza la prioridad de no contagiar más gente, por lo tanto, trombolizar a todos. Y con respecto al infarto con supra, COVID positivo, en realidad hay un mismo escenario, pero no hay ninguna recomendación puntual. Y en este caso está lo que la semana pasada comentábamos, publicado en el New England, en el Mount Sinai, que son una serie de casos donde la mayoría de los pacientes con infarto finalmente fallecieron.
de los 18 casos, 13 pacientes fallecieron, por lo tanto, no hay mucha recomendación al respecto. Y en Chile, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? Las que realizó la Sociedad Chilena de Cardiología, es que en realidad no hay que demorar cuando el procedimiento es urgente y que el tratamiento del infarto con elevación del ST sigue siendo la angioplastía primaria, pero en caso de no tenerla, recordar que la trombolisis se debe realizar idealmente con un trombolítico selectivo. Ahora, yo traje a esta presentación las recomendaciones europeas que me parecen, son bastante similares a lo que hemos visto antiguamente, pero son como lo más lógico. Un paciente que tiene en época de coronavirus un infarto sin supranivel del ST, evalúa el riesgo del paciente. Si el paciente tiene un compromiso hemodinámico, si el paciente tiene dolor torácico refractario a tratamiento, si el paciente tiene arritmias o complicaciones mecánicas, ese paciente tiene indicación de un estudio inmediato versus un paciente que tenga menos complicaciones, un paciente más estable, sin trastornos del punto de vista con un dolor manejado, puede tener una espera mayor. Y con respecto al infarto con supranivel del ST en tiempos de pandemia, no olvidar lo que ya habíamos hablado, los 120 minutos que son de oro, o sea, ICP primaria de elección, y si no, realmente realizar fibrinolisis, que si el paciente tiene una PCR COVID que no está disponible, dejarlo como que un posible infectado, y en el caso del pabellón de hemodinamia, si el paciente tiene compromiso de más de un vaso, realizar la angioplastía total de forma inmediata al paciente. Ahora, con respecto a la trombolisis, se ha visto que la trombolisis en realidad en estos pacientes puede ser efectiva, pero tiene menor efectividad que en pacientes no COVID. Ahora, tenemos que considerar cuál es el recurso que tenemos de hemodinamia urgencia, las comorbilidades y el riesgo de sangrado del paciente, la demora en la presentación y el estado hemodinámico de gravedad que tiene nuestro paciente en ese minuto. Por lo tanto, para terminar, la fibrinolisis tiene que ser idealmente una forma de reperfusión en estos pacientes en caso de no tener PCI primaria, siempre realizarlo con un agente específico, ya sea teplase, alteplase o roteplase, lo que tenga cada servicio. No olvidar que la aspirina y el clopidogrel es la doble antiagregación de estándar en estos pacientes. También no olvidar que todo paciente requiere anticoagulación y que el tipo de anticoagulación lo vamos a decir según la función renal, y cada uno debiese evaluar en su servicio de salud con respecto a las herramientas y cómo está el paciente, qué tipo de angioplastía primaria va a tener o si fibrinolisis como de forma de entrada. Ahora, aprovechando la presentación, queremos presentar nuestros números en nuestro servicio de salud metropolitano suroriente, o sea, metropolitano oriente. Se hizo un análisis de todos los pacientes que fueron estudiados en nuestro pabellón desde el 3 de marzo, que fue el primer caso de coronavirus reportado en Chile, hasta el 15 de julio, y se comparó con la misma época del año anterior, donde podemos ver que en total en esa época tuvimos en el año 2019 1040 casos, o sea, 1040 procedimientos, versus 278 procedimientos que hemos tenido en esa misma época de este año, con una reducción de un 74% de los procedimientos en nuestro pabellón. De todos esos procedimientos seleccionamos a los pacientes que se habían presentado con infarto con o sin elevación del ST y comparamos con el 2019, donde podemos ver que presentamos 96 pacientes este año del 2020 con infarto en evolución versus 296 pacientes que se hicieron el año anterior. La diferencia de edad no fue significativa, pero sí les quiero mostrar que efectivamente la población son mayores hombres, son más hipertensos, tienen mayor obesidad y se presentan más con infartos con supradesnivel del ST. Hemos visto mayor tasa de trombolisis, probablemente porque inicialmente en la pandemia trombolizábamos más de lo que trombolizamos ahora. Brutalmente hemos tenido un aumento del tiempo del paciente hasta la consulta como el paciente hasta la angioplastía. Tenemos más pacientes con enfermedad multivaso y mucho más pacientes que llegan shock cardiogénico con complicaciones mecánicas de lo que habíamos visto en el año 2019. Por lo tanto, nuestra comparación del 2019 con el 2020 es que tuvimos un aumento de 4 veces las complicaciones mecánicas, aumento 8 veces en el shock cardiogénico, y esto probablemente todo derivado a que el retraso en la consulta y elevación es importante. Ahora, también tenemos una diferencia en los pacientes cuando se infarta y si son COVID negativo o COVID positivo. Y lo que podemos ver es que efectivamente el paciente que es COVID positivo
tiene más infarto con elevación del ST. Además de eso, tiene una elevación de troponina muchísimo mayor que el paciente sin COVID, tiene una enfermedad multivaso mucho más importante, y con respecto a encontrar trombos intracoronarios con un flujo menor, es mayor en el paciente con COVID que en el paciente sin COVID, con una fracción de eyección que en realidad no diferencia mucho uno del otro. Ahora, la sobrevida a 30 días es bastante mala. Debemos recordar que llegamos a una sobrevida de un 80% a los 30 días, tanto en el infarto con supra como sin supra. Pero cuando diferenciamos si el paciente es COVID o no COVID, debemos recordar y debemos mostrarles que en realidad el paciente, cuando tiene un infarto sin elevación del ST y es COVID positivo, tiene una mortalidad muchísimo mayor y significativamente estadística en relación a los pacientes sin COVID y con infarto sin supra. Por lo tanto, yo creo que, considerando nuestra actualidad y que nos quedan muchos meses más de pandemia por delante, y con una realidad en Chile que ya llevamos más de 9.000 fallecidos y más de 300.000 casos, yo creo que actualmente las EPPs son nuestras mejores amigas. Por lo tanto, los mensajes para la casa el día de hoy es que dejar que no todo es COVID-19, que las EPP, por lo tanto, son fundamentales para la protección del paciente, del personal. El electrocardiograma, no lo olviden, es una herramienta diagnóstica muy eficaz, es universal y rápida en el screening de la cardiopatía coronaria. La enfermedad coronaria aguda, como yo les mostré en el DAYS, sigue y seguirá siendo la causa de mortalidad importante en Chile, no lo olviden. La terapia farmacológica no dista mucho del paciente con COVID, del sin COVID, y PCI de preferencia para todos, a menos que las condiciones tanto clínicas como el contexto asistencial que tengamos no lo permitan. Y como comentario, el quédate en casa, yo creo que para la cardiopatía coronaria es algo que no es muy bueno, así que instar a que los pacientes consulten, educarlos de que la cardiopatía coronaria sigue siendo importante. Eso. Muchas gracias, Paula. Excelente presentación, muy didáctica, muy entretenida. Yo creo que ahora podemos tener un tiempo para responder algunas preguntas que hay acá en el chat. Hay preguntas muy interesantes. Bueno, hay una pregunta respecto al caso del hematoma que hace Juan Pireto. Y pregunta Manuel y Pato, ¿qué hubiera pasado si este paciente hubiera llegado a un centro asistencial sin posibilidades de hemodinamia? Hubieran trombolizado. Manuel. Sí, yo veo difícil que no hubiese... a ver, acá una cosa lo que uno quiere como norma y como las terapias en general, cuando uno analiza terapia y uno es muy preciso en las terapias, cae en el cuento de las ovejas, digamos. O sea, es mejor negociar con el ladrón que te robe una oveja una noche a que te robe una oveja por noche hasta que se cabre el ladrón, digamos. Y eso se nos olvida. Entonces, cuando nosotros decimos que los supra del nivel del ST con dolor al pecho, si cumplen algunas características, son candidatos a trombolisis, vamos a dejar fuera de estas indicaciones algunas cosas, como las pericarditis, que importa no tanto trombolizarlas, o en esta ocasión como disecciones aórticas. Yo he tenido la desgracia de trombolizar disecciones aórticas con una sola arteria comprometida, por tanto con supra del nivel del ST dependiente en un solo territorio. El resultado es súper desastroso. Aceleramos un proceso ya de por sí extremadamente grave y mortal, se acelera en forma brutal. Así que si hubiera recibido trombolisis, el resultado habría sido fatal casi con seguridad. Si la razón para no hacer trombolisis es el susto de la disección aórtica, bueno, hay que tratar de establecer criterios diagnósticos o exámenes complementarios para poder descartarla. Antiguamente era la clásica radiografía tórax, yo dudo que esto se hubiera visto en una radiografía tórax, pero ahora en la mayoría de los centros terciarios existe el escáner. Pero sin lugar a dudas es un caso especialmente difícil y que cae en el límite del cuento. Dicho
de una forma menos dramática, este paciente también tenía contraindicación de coronariografía, porque lo primero que hacemos nosotros después de pinchar la radial es pasarle 5.000 de parina, 5.000 unidades de parina. Entonces, si es que no le pusimos 10.000 de entrada porque venía con supra, entonces la verdad es que, claro, se sale un poquito de las normas. De la regla normal, claro. De las reglas normales, claro. Pato, ¿alguna opinión? Doctor Margaño. Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Méndez, suscribo. Oye, mira, hay varios centros en Chile que han escrito acá, y yo los felicito. Temuco, La Serena, tienen ticagrelor. Al parecer, no en todos los centros hay, en mi centro no existe, y yo creo que quisiera felicitarlo. Y respecto a esto hay una pregunta, sobre todo en los pacientes COVID, que la gran mayoría o casi todos están anticoagulados. ¿Qué opinan de la triterapia cuando evolucionan con un síndrome coronario agudo y cómo lo manejarían posterior al alta? Lo que se recomienda sobre todo en pacientes más graves, en los cuales con dímeros D muy altos los dejan con anticoagulante profiláctico un tiempo, algunos dicen 14, otros hasta 21 días, hasta 30 días. ¿Cómo manejarían ustedes estos casos? ¿Pato? Ahora, mira, yo no estoy consciente de que haya una evidencia tan fuerte como para hacer un cambio en lo que hemos hecho tradicionalmente, porque independiente que en nuestro centro tenemos pacientes que han llegado con COVID e infartados, siguen siendo la mayoría de los pacientes llegando con infarto en contexto de enfermedad aterosclerótica. Esos pacientes tienen que recibir la misma terapia. El único caso en el que yo me pondría en el escenario de que es un paciente en el cual el COVID produjo el infarto, tal vez sería un paciente que tenga una enfermedad coronaria con una carga trombótica muy alta. Y ese enfermo con una carga trombótica alta, con COVID o sin COVID, lo que nosotros habitualmente hacemos es dejarlos con terapia con doble antiagregación plaquetaria más tratamiento anticoagulante por un tiempo determinado hasta hacer un segundo control. Yo personalmente nosotros no hemos cambiado lo que hacemos después del infarto por miocardio, seguimos haciendo el mismo tratamiento por el COVID, solo en casos específicos en los cuales uno considera que el paciente tiene una carga trombótica demasiado alta, tal vez podría ser susceptible caso a caso de modificar la terapia, en mi opinión, pero hacer un cambio radical o completo de la estrategia terapéutica post-angioplastía no me parece que haya evidencia suficiente como para hacer eso, porque nos vamos a cargar encima todo el riesgo del sangrado, que no tenemos que dejar de considerar, lo dijo la doctora Cataldo, que tenemos que medir score de desangramiento también, de riesgo de desangramiento. Eso. Sí, sí, yo tengo obviamente no tenemos evidencia, primera cosa, no tenemos evidencia formal. Segundo, si uno conversa con los broncopulmonares, por ejemplo, después de un paciente con una neumonía grave y que tuvo dímero elevado, que lo mantiene elevado al momento de alta, están todos muy dispuestos a dejarlos con anticoagulantes, como decías tú, por 2 o 3 semanas más. Yo aquí me apego a las puras y santas matemáticas. Y si no tienen riesgo, si tienen riesgo de sangrado especialmente alto, trato de que queden con el régimen antiplaquetario especial. Si el régimen de hemorrágico es de mediano hacia abajo, creo que la diferencia entre 2 o 3 semanas más de triple terapia no hace diferencia. O sea, el riesgo mantenido en el tiempo no alcanza a ser lo suficientemente importante como el problema que tenemos en la fibrilación auricular, digamos que la anticoagulación es para siempre. Así que en general con los pacientes que han tenido neumonias graves, que los intensivistas o el broncopulmonar está muy deseoso de dejarlos anticoagulados y que requieren doble antiagregación,
Yo la verdad que he estado de acuerdo con eso siempre que el riesgo hemorrágico no sea extremadamente alto y siempre que la anticoagulación sea por 2 o 3 semanas, no mantenida en el tiempo. Yo creo que el caso no es el mismo en cuanto a riesgo hemorrágico, me parece que el caso no es el mismo que con la fibrilación auricular, entendiendo que el tiempo de esta triterapia riesgosa es bastante más acotado. ¿Algún esquema puntual, Manuel? Porque lo que recomiendan habitualmente son 10 miligramos de Xarelto por estas 2 o 3 semanas. La evidencia que nosotros tenemos es 2,5 del Atlas, ¿no es cierto? del Atlas, Claro. asociado a la doble antiagregación plaquetaria. Sí. Sí, yo les he aguantado a los intensivistas los 10 miligramos. No son 100 casos, deben ser 12, 10 o 12 casos. Y se han ido con doble antiagregación, con clopidogrel, no con ticagrelor, y con 10 miligramos de Xarelto, de nuevo, en el entendido que van a ser 2 o 3 semanas, no tiempos más largos como en el mismo Atlas que eran, de nuevo, la exposición al riesgo. Me parece que pasarse una luz roja no es lo mismo que pasarse 25 luces rojas, y yo creo que cada uno se alcanza a pasar un par nomás, no muchas más por el tiempo de exposición al riesgo. Hay otra pregunta acá que dice, en COVID las troponinas están aumentadas por la infección, como es esperarlo por el daño miocárdico. Cuando se agrega un infarto, ¿se debería modificar el límite de elevación de troponinas para considerarlo significativo? Súper pregunta. Yo creo que en estos casos lo que uno tiene que hacer es primero fijarse en la forma de elevación, en ciencia en curva, y lo segundo es recurrir a la querida CKMB, que es bastante menos sensible, pero que nos permite tener curvas de ascenso y descenso mucho más rápidas. Por tanto, cuando uno tiene curvas típicas, la verdad que es bien difícil que no sea eso necrosis por afección coronaria, digamos, por isquemia. Así que yo creo que una buena forma de salir del paso es ver la curva de ascenso de las enzimas y apoyarse en las enzimas clásicas. Eso también te orienta un poco, no es taxativo, pero te ayuda un poco. Pato, Milton Alcaíno pregunta, y disculpen que regresemos un poquito hacia atrás, porque la pregunta llegó un poco después que habíamos cambiado. ¿Por qué no dejar clopidogrel más anticoagulante sin aspirina? ¿Hay alguna evidencia al respecto? ¿O La hay, pero la hay para los... A ver, yo tengo mis bemoles con la evidencia científica que hay para dejar anticoagulantes sin aspirina. De hecho, hay algunos estudios nuevos, si sacamos del COVID, de la enfermedad coronaria sin aspirina y después solo con bloqueadores del 2-PTA, pero me parece que esos estudios carecen de una rama, que es dejarlos solos con aspirina, digamos. Esos estudios no tenían esa rama, por tanto, aquí hay una presión de la industria que no podemos desconocer, porque comprar aspirina es infinitamente más barato. Yo creo que esa respuesta no la tenemos. Me parece que puede ser una alternativa, pero no la tenemos. El conflicto viene desde el lado del COVID, viene de la evidencia que hay, que tampoco es súper sólida, de que estos pacientes con fenómenos trombóticos durante la hospitalización, sin llegar a tener un TEP, porque ya es otro el escenario, sin llegar a tener un TEP evidente e importante, hayan requerido intervención coronaria. No tengo una respuesta. Yo creo que si uno deduce de otros trabajos, sí, es una alternativa. Claro, es una alternativa, pero no hay una evidencia sólida? Bueno, después Milton pone aquí, bueno, hagamos la evidencia. Eso pudiera ser, ¿no? Ya, claro. A ver si hay alguna pregunta más. Acá dice, Víctor Arredondo pregunta si se ha visto alguna diferencia en cuanto al cuadro en pacientes con síndrome coronario agudo, COVID o no COVID, en relación a la presencia de arritmias intraprocedimiento. ¿Alguna evidencia de ustedes? ¿Pato? Pato. Evidencia contundente, así como decirte en mi experiencia, o lo que te decía antes en relación a las complicaciones mecánicas, que es algo que todos hemos observado, no. Los pacientes COVID
tienden a tener un escenario con más trombos en las coronarias, y esos pacientes tienden a hacer más complicaciones como non-reflow, cosas que nos dan dolores de cabeza en hemodinamia. Pero arritmias, no ha sido una época especial en donde hayamos tenido que desfibrilar frecuentemente o hacer algún uso. No va por ese lado, me parece a mí, el tema. Bueno, ya llevamos aproximadamente casi 1 hora y media acá, yo creo que con una alta participación en el chat. Ángel, perdona, que prometí contestar algo antes de que cerráramos. Déjame un segundo. De una de las preguntas del doctor Akel, que decía que era esperable encontrar coronarias normales después de trombolisis. Eso es cierto. La definición de normal es la diferencia, porque la coronariografía normal es una luminografía. Es diferente a tener coronarias normales con una off-the-eye normal, que ya dice, bueno, que en realidad no hubo un accidente de placa ahí y que no hay trombo presente ahí en el momento que hicimos el examen, lo que ya cambia un poco el coso, la situación. Así que, y los invito a todos a leer una muy buena revisión que va a publicar pronto la doctora Cataldo en la Revista Médica de Chile de Ninoca, y ahí les va a quedar bastante más claro qué hacer cuando alguien tiene infarto con las coronarias normales. Bueno, como iba diciendo, en aras de ir cerrando un poco esto, llevamos 1 hora y media con alta participación, muy entretenido el webinar. Yo creo, en primer lugar, felicitar a la doctora Cataldo por la excelente presentación, los excelentes casos clínicos, maravillosa la estadística del tórax, muy entretenida. Yo creo que si todos los centros la pudiéramos tener sería muy bueno. Agradecer al doctor Maragaño y a Manuel Méndez por sus comentarios, y quisiera escuchar un mensaje del doctor Maragaño y del doctor Méndez para la audiencia, para ir cerrando. Bueno, gracias por la oportunidad. Mensaje, bueno, solo felicitar a la Sociedad Chilena de Cardiología por esta organización. He visto en el chat como colegas de otros países agradecen esta iniciativa. Creo que esta época de pandemia nos ha servido para trabajar más en equipo, y la tecnología nos ha unido un poco más, independiente que estamos cada uno en nuestros lugares de trabajo. Es muy interesante compartir experiencia y saber que los problemas que tenemos cada uno en el día a día son compartidos por otros colegas en otros lugares. Y poner en realce la vieja historia clínica, el viejo examen físico y el electrocardiograma, que son herramientas que están al alcance de todos nosotros, ¿no es cierto? Y bien utilizados, obviamente que vamos a hacer una gran diferencia. Evidentemente que extrañamos tecnología, nuevas terapias, pero si hacemos muy bien lo básico de un médico, ¿no es cierto? Eso le va a proporcionar a nuestros pacientes mejores tratamientos. Gracias. Manuel. Reforzar lo que acaba de decir el doctor Maragaño. Mi profe de semiología del San Juan de Dios me enseñó que la mitad de los diagnósticos se hacían con la historia clínica y la otra mitad si la historia se hacía bien. Y yo creo que eso es fundamental todavía. Segundo, la angioplastia primaria sigue siendo el tratamiento de elección en condiciones ideales, si lo quieren poner así, del infarto con supranivel del ST, independiente del momento en el que estemos. Y segundo, o tercero ya, es que la gente se sigue enfermando de lo mismo que se enfermaba antes de la pandemia, y eso es algo que no podemos olvidar. Quiero felicitar a Paula. A mí no me sorprende porque la conozco, así que felicitaciones, Paula, tremenda presentación. Los datos que obtuvo ella, el tórax, están preciosos, y yo creo que ojalá los pudiéramos juntar con 2 o 3 hospitales más, y esos son muy publicables en cualquier parte. Agradecer la invitación y agradecer a todos los asistentes por la paciencia. Bueno, yo quisiera decir más o menos lo mismo. Yo creo que hay que tener 3 puntos fundamentales acá. Uno, el cuidado del personal del pabellón, como bien expresó la Paula, yo creo que es fundamental. 2, pensar en los infartos que van a seguir llegando y tienen una alta mortalidad. Y 3, recordar que no solo existen los infartos, existen las otras patologías cardíacas
que también están aumentando su mortalidad, y hay estudios que así lo han demostrado. Así que eso para la audiencia. Y bueno, para finalizar voy a dejar al doctor Jorge Caravente, que va a hacer el cierre del webinar. Bien. Gracias, doctor Puentes. Bueno, me sumo obviamente a las felicitaciones a todo el equipo que ha estado presente de cardiología de nuestro país, en representación de la Sociedad Chilena de Cardiología, del directorio, de su presidente y del Comité de Educación Continua que preside el doctor Carlos Fernández, donde se tuvo la iniciativa de realizar este ciclo de seminarios en relación con COVID, y que hemos visto por la asistencia, que ha sido muy aceptado por la gente y seguramente ha sido muy útil para un mayor conocimiento y un mejor desempeño de ellos en sus lugares de trabajo. Así que indudablemente que ha sido una iniciativa muy positiva. Agradecer, por supuesto, a todos quienes han asistido, a todos los colegas de nuestro país, a todos los colegas de otros países, muchos colegas de países vecinos, muchos colegas también de Venezuela, de Ecuador, digamos, ha habido gente también de Estados Unidos, de España, había una concurrencia bastante notable en todos los seminarios que se han hecho en este curso. Alrededor de un 15 o 20% de los asistentes han sido asistentes de otros países. Bueno, eso nos invita también, digamos, como lo señalaba el doctor Puente, también a la colaboración, tanto a nivel nacional como a nivel internacional y latinoamericano, por tener un mayor conocimiento de lo que es la patología cardiovascular, cómo se comporta en esta situación particular, ¿no?, de la pandemia. Y queremos agradecer también al laboratorio Boehringer Ingelheim, que ha apoyado el desarrollo de este ciclo de seminarios, y queremos invitarlos también a otros eventos que vamos a tener en los próximos meses. No sé si me pueden colocar, digamos, una diapositiva ahí con los eventos que vienen. Lo tiene usted ahí a la vista, digamos. Por el curso de cardiología online que se va a hacer, un curso que va a estar dirigido especialmente a lo que significa la emergencia y la cardiología en intensivo, un curso que hacemos anualmente respecto a arritmia. Finalmente, nuestro congreso de fin de año, el 3, 4 y 5 de diciembre de este año, que se va a hacer vía streaming, se va a poder asistir tanto de nivel nacional como internacional a este interesante congreso nacional. No puedo dejar de terminar este seminario sin agradecer a la doctora Paula Cataldo, que ha hecho un esfuerzo importante, reconocemos sus capacidades, y ha sido una excelente presentación de los casos clínicos, una excelente revisión de la experiencia del Instituto Nacional de Enfermedades Torácicas en nuestro país, y bueno, ha dejado muy, muy en alto la vara para todos los cardiólogos y especialmente para los cardiólogos jóvenes, que todos los que ya tenemos un tiempo largo en la especialidad, vemos con mucha esperanza lo que significa estas nuevas generaciones. Así que felicitaciones y transmitir las felicitaciones al equipo del Instituto Nacional del Tórax de nuestro país. Así que esperamos verlo en los próximos eventos, a todos los que han asistido a estos seminarios, en los próximos cursos, en el Congreso, y que difundan en sus redes sociales, también en todo el país y en los países que han ocurrido estos seminarios, estos eventos, porque, bueno, estamos seguros que contribuyen, digamos, a que demos una mejor atención de nuestros pacientes, que es el fin último de nuestra razón de ser como médicos. Así que muchas gracias a todos y despedimos esta sesión. Agradecer también al equipo de la Sociedad de Cardiología, que sé que ha trabajado, el equipo administrativo, secretaría, a nuestra gerenta, la señora Janet Roa, cuyo apoyo es vital. Así que bueno, finalmente muchos agradecimientos para todos y nos veremos en los próximos eventos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Chao, chao.